La Iglesia Bautista Betel te da la bienvenida. El que estés aquí no es una casualidad. Dios tiene un mensaje para ti. A pesar de la distancia, Cristo nos une. 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 Hermanos, que Dios les bendiga y Dios guarde sus vidas, la vida de sus familias. Y gracias a Dios que podemos volvernos a encontrar este día en la casa del Señor. Estemos orando, como le hemos estado recomendando en otras ocasiones, por nuestros hermanos. Hay algunos hermanos que están pasando por la enfermedad y no se han recuperado completamente. Hay algunos otros hermanos con problemas, con situaciones en su vida. Oremos, hermanos, también por nuestros hermanos y que el Señor dé salud y dé bendición en la vida de cada uno de mis hermanos. Y por supuesto, hermanos, que ustedes sean bendecidos grandemente. Quiero leer nuevamente ahí en la epístola a los Hebreos, en el capítulo número 11, que ya leímos. Y quiero leer el versículo 1 solamente de ese pasaje. Hebreos, capítulo número 11, el versículo número 1, que dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias porque nos da la oportunidad de reunirnos en tu nombre en este día. Te rogamos, Señor, que tú traigas una enseñanza a la vida de cada uno de nosotros, que des fortaleza, que des consuelo, que des paz a la vida, al corazón de cada uno de nosotros, de lo que haga falta, Señor, en tu intervención, en tu amor, en tu misericordia. Padre, te rogamos que tu palabra no vuelva a ti vacía y que encuentre un lugar, un propósito en el corazón de cada uno de nosotros. Padre, bendice a mis hermanos que están reunidos este día. Bendíceles grandemente a sus familias. Guárdales, Señor, de todo mal, de todo pecado, de toda maldad. Y bendice también a nuestros hermanos que están a la distancia siguiendo este culto a tu nombre. Te rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, este mes, el día de hoy, en los domingos que restan, 3 domingos más, estaremos tratando el asunto de la fe. Y en el plan de actividades, hermanos, cada mes tendremos un tema nuevo o un tema que trataremos durante el resto del mes. Este mes es el tema de la fe. Y como ya dijo nuestro hermano Adrián, estaremos teniendo himnos relacionados con este tema y pues todo lo que tratemos será encaminado a la fe. Y les invito para que sus hogares estén leyendo, estén estudiando pasajes de la palabra de Dios que estén relacionados con la fe. La fe, hermanos, es algo muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Y quiero decirles, hermanos, que uno de los aspectos más importantes en la vida cristiana, en la vida de los cristianos y en general en la vida de todas las personas es precisamente este asunto de la fe. Y es tan importante, tan trascendente el aspecto de la fe en la vida de las personas, que a través de la fe podemos alcanzar la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Sin fe no podemos agradar a Dios, sin fe no podemos recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Por eso la fe es algo tan trascendente, tan importante en la vida nuestra. Pero es cierto que la fe también es uno de los objetos predilectos del enemigo para estar atacando, para estar tratando de minar, tratando de derribar la fe de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, en la palabra de Dios, si ustedes observan los pasajes relacionados con la fe, es una gran cantidad de pasajes que hablan específicamente de la fe, pero muchos otros pasajes
que hablan en forma indirecta de la fe que debe haber en cada uno de los cristianos. Les decía, hermanos, que tan importante es que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo leímos ahorita en el versículo 11 que leímos de este pasaje, que dice el Señor que sin fe no podemos agradar a Dios. Y sin fe, hermanos, no podemos tener muchas de las bendiciones que Dios ha preparado y que tiene en su palabra como promesas para la vida nuestra, y sin fe no podemos alcanzar muchas de esas bendiciones, precisamente porque no creemos. Por eso la fe es algo tan importante, es un asunto tan importante que debemos estudiar. Hermanos, la fe es un regalo que Dios nos da. Ni siquiera la fe es algo que nosotros produzcamos por nosotros mismos o que alcancemos ese grado de tener fe. Hermanos, es importante resaltar que la fe a la que me estoy refiriendo y a la que se refieren estos pasajes es el de creer, de tener confianza en nuestro Dios. A veces se utiliza esta palabra de fe para referirse también a todas las enseñanzas de la palabra de Dios, a todo lo que creemos, a todos los principios, a todo lo que la palabra dice, enseña. Por ejemplo, la fe cristiana y la fe en todos los aspectos que la palabra de Dios habla. Pero aquí a lo que se refiere la palabra de Dios en este pasaje y en otros más es a creer en Cristo Jesús. No solamente en tener una serie de prácticas o de acciones o de convivencias, sino a lo que hay en el corazón, en el interior, en la mente de las personas. Y esto es un regalo que recibimos de Dios, como muchos otros regalos, o como la gran mayoría de los regalos que tenemos o que vivimos en el aspecto material y también en el aspecto espiritual. La fe es importante, hermanos, que la pidamos de parte de nuestro Dios. Y la fe, hermanos, es algo que podemos ver en la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de la fe de hombres y de mujeres que vivieron de acuerdo a la palabra de Dios y que tuvieron la confianza plena en el Señor. Por eso son ejemplos que nosotros podemos vivir, podemos tener en nuestra vida. Hermanos, en este momento, en esta breve meditación, hablaré un poco acerca de lo que es la fe, pero después daré un ejemplo de la fe. Y el primero es el origen de la fe, el primer pensamiento, muy breve, y está relacionado con el regalo que es la fe que tenemos de Dios, que es un don. La fe, hermanos, es tener el conocimiento pleno, estar seguro, plenamente seguro, sin temor a equivocarse de algo. Eso es tener fe. La fe también es tener la seguridad de lo que la palabra de Dios dice. Tener la plena seguridad de lo que Dios ha expresado en su palabra es totalmente verdadero y que se cumple. Y hermanos, tenemos en la experiencia nuestra y en lo que la palabra de Dios dice, como referencia que lo que Dios dice en su palabra es completamente verdadero. La fe, hermanos, son las promesas que Dios ha dejado en su palabra, que son fieles y que son verdaderas y que debemos nosotros creer en todo momento. Ese día, en la escuela bíblica dominical, nuestro hermano Macías hablaba en la lección acerca de la vida de un hombre llamado Noé y un siervo del Señor. Y hermanos, cabe resaltar lo que la palabra de Dios dice, y en estos pasajes del capítulo 6 en adelante de Génesis, donde habla acerca de la vida, del ministerio de Noé, hace algunos detalles muy específicos sobre cómo sucedió, cómo fue, y cómo la vida de aquel hombre, de Noé, fue guiada por el Señor, porque él tuvo fe en el Señor, porque él creyó lo que Dios le decía. Porque veíamos esta mañana que nunca antes había llovido. Dice la Biblia que no había llovido antes en la tierra. Así es que cuando Dios le dijo a Noé que habría un diluvio, que caería la lluvia y que vendría lluvia, y cuando Noé lo comentaba con las personas, nadie creía. Nadie sabía que era la lluvia, no había llovido. Dice la Biblia que de la tierra subía un vapor que regaba todo lo que había en la tierra, y todas las plantas
se alimentaban de ese vapor que había. Pero no había oído, entonces no creyeron. Pero Noé creyó. Y en los recuentos de los tiempos que hacen las personas que se han dedicado, siervos del Señor, a ver el tiempo desde que se inició, de nuestro Señor Jesucristo hacia atrás, hacen el cálculo de más de 100 años de construcción del arca. Más de 100 años construyendo el arca. Más de 100 años predicando, más de 100 años hablando, y cada tabla que Noé acomodaba, y cada esclavo que ponía en aquella construcción del arca, era un testimonio, era decir, era hablar, era predicar a las personas de lo que Dios estaba haciendo. Y al paso de los meses, de los años, Noé nunca se desanimó y nunca dejó de creer lo que Dios había establecido, que vendría el diluvio, y creyó. Dice la Biblia que como en otros hombres, Noé también caminó con Dios, hizo la voluntad de Dios, vivió con Dios, el Señor vivió en la vida de él. Entonces, hermanos, cuando hablamos de la palabra de Dios y lo que dice la palabra de Dios, es completamente verdadero, completamente cierto lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, ciertamente que cuando nosotros pedimos algo a Dios, o cuando Dios quiere algo de nuestra vida, o cuando nos da alguna indicación, a veces las respuestas de Dios no son inmediatas. A veces la respuesta de Dios no está en el momento en que nosotros pensamos, sino que tarda el Señor. A veces tarda el Señor, a veces sus promesas tardan. A veces lo que lo pedimos al Señor no es una respuesta inmediata, sino que tarda. Pero debemos seguir adelante como siguió Noé, como obedeció Noé, como creyó Noé en el Señor. La fe, pues, hermanos, es un regalo que tenemos de Dios. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es un don de Dios. Hermanos, en la salvación nos la da el Señor. El sacrificio lo hizo el Señor Jesucristo. Entregó su vida, fue a la cruz del Calvario, murió y resucitó. Pero ¿cómo creemos en eso si nunca lo vimos? Si nunca vimos al Señor Jesucristo, si no vimos en la cruz, si no lo vimos resucitado. Pues por la fe, dice el Señor aquí. Por medio de la fe. Y ese es un regalo que tenemos de Dios. Por eso, hermanos, debemos seguir confiando en Él. Debemos seguir entregando nuestra confianza en Él. Hebreos en el capítulo 12, versículo 2 dice, Jesús es el autor y consumador de la fe. Por eso, hermanos, la fe no es algo que nace en nosotros, sino que es un regalo que viene también de parte de nuestro Dios. Romanos 10:17. Por la fe, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hermanos, ¿qué tan importante es leer la palabra de Dios? ¿Qué tan importante es para nuestra vida conocer la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, vivir la palabra de Dios, estar durante todo el día masticando, rumiando la palabra de Dios? Porque por eso tenemos la fe, por la palabra de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Pero ¿cómo podemos tener la fe? ¿Y cómo podemos incrementar la fe si no leemos la Biblia? Si no vamos a la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hay muchos cristianos, mucha gente en general, que dicen pedirle a Dios. Y cristianos que se arrodillan y que le piden a Dios algo. Pero no van a la palabra de Dios y no leen lo que la palabra de Dios dice. Y a veces muchas de las respuestas están ya en la palabra de Dios. Hay a veces en situaciones que tenemos experiencias que vivimos y que estamos pasando por situaciones a veces difíciles, a veces de adversidad, a veces situaciones provocadas por nosotros mismos, por nuestra propia naturaleza, a veces por otras circunstancias en la vida nuestra. Y no sabemos qué hacer y no sabemos qué decidir.
Y a veces parece que el mundo se nos viene encima, parece que no hay soluciones. Pero si vamos a la palabra de Dios, pero cuando hemos ido a la palabra de Dios, Dios nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer, y nos conforta y nos fortalece y nos permite salir adelante. Hay muchas situaciones, por ejemplo, se me ocurre pensar, escribir una situación, como el perdón, por ejemplo. Y hace tiempo, hace años, que hablaba yo y que leía la palabra de Dios acerca del perdón y lo que Dios dice acerca del perdón. Y yo pensaba, Señor, y le decía yo al Señor, ¿habrá un método, Señor, con el que yo pueda perdonar? ¿Habrá en tu palabra algunos pasos que diga, para que puedas perdonar a una persona tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y finalmente te llegará a que puedas perdonar? Y yo buscaba en la palabra de Dios y decía, ¿cómo? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo es? ¿Cómo se puede dar? ¿Cómo puedo perdonar? Y entonces, precisamente leyendo, meditando en la palabra de Dios, llegué a un pasaje, a un versículo que me habló de la manera más clara y más precisa, que no tuve que seguir una serie de pasos o de circunstancias para encontrar y para vivir esa circunstancia en mi vida. Y entonces ese pasaje fue tan claro, tan preciso, pero tan poderoso, tan contundente, que no tuve que hacer yo nada, sencillamente entregar mi vida y decirle, Señor, tú hazlo. Y en ese momento, hermanos, en ese momento vino la paz, la seguridad, la tranquilidad a mi vida. Y a veces hemos dicho, y yo lo he comentado, lo he predicado muchas veces, que hemos perdonado cuando ya no tenemos el enojo, el rencor contra aquella persona, y cuando ya no tenemos el deseo de desquite o de que le vaya mal a esa persona. Y yo decía, ¿cómo quito eso de mi vida? Pues el Señor lo quitó, pero a través de su palabra. Cuando hice mío ese pasaje de la palabra de Dios, entonces vino la paz. Por eso, hermanos, tan importante como ese asunto y muchos otros más en la vida nuestra, vayamos a la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y un aspecto más que debemos tomar en cuenta para tener fe. En Lucas 7:5, en una ocasión los discípulos del Señor Jesús le dijeron, aumentanos la fe. Ahí es solamente ese versículo en los 4 evangelios, en donde los discípulos expresan textualmente estas palabras. No hay antes un antecedente que diga que el Señor estuvo hablando con ellos, o que vieron algún milagro, o que el Señor les haya dicho que tuvieran fe. Es como un versículo un poquito aislado. Está el Señor tratando un tema diferente. Pero ahí, cuando llega a ese versículo 5 de Lucas 17, los discípulos expresan al Señor, Señor, aumentanos la fe. Señor, aumentanos la fe. Y entonces el Señor les da una respuesta de cómo tener fe. Hermanos, nosotros cuando nos encontramos en situaciones difíciles, que necesitamos la fortaleza del Señor a través de la fe, ¿cómo pedimos que nos aumente la fe? ¿Cómo le decimos al Señor, dame más fe? Pues a través de la oración, a través de doblar nuestra rodilla y pedirle en oración, Señor, aumentanos la fe. No es solamente pensar, necesito que el Señor me aumente la fe. No es solamente decirle, Señor, dame más fe. Es doblar nuestra rodilla, es pasar tiempo, es pedirle al Señor, auméntame la fe. Y tenemos el ejemplo, quiero dar el ejemplo de Jacob, ahí en Génesis 32, cuando viene al encuentro de su hermano Esaú, y que sabe que traicionó a su hermano, que sabe que engañó a su hermano, que sabe que engañó a su suegro y que hizo una serie de cosas malas, pero que ahora tiene que arrostrar sus responsabilidades y encontrarse con su hermano Esaú, que viene contra él con muchos hombres para destruir. Y él viene con su familia y con su ganado. Y entonces les dice a su familia que se queden en un lugar. Y luego él se va más adelante, a otro lugar apartado. Y dice la Biblia ahí en ese pasaje, en ese capítulo, que Jacob
lucha con alguien celestial. Y dice la mayoría de los comentaristas que lucha con un ángel. Pero la referencia que da más adelante, cuando dice que luchó Jacob en Peniel, que así nombra el lugar donde luchó, y Peniel quiere decir que vio el rostro de Dios. Entonces creo yo que con quien lucha es con el mismo Señor Jesús. Un hombre luchando con Dios, un hombre luchando con el Señor Jesucristo, ¿de qué? ¿Qué le sirve? De nada si Dios con sus dedos hizo el universo. ¿Qué le sirve a un hombre? Pero ¿por qué permite Dios que aquel hombre, Jacob, esté en esa lucha con él? Para demostrar el Señor, ahí la cercanía con él. Y para demostrar que él debe ser un hombre que se esfuerce. Y para demostrar que él debe tener la confianza en Dios. Para demostrarle que la vida del hombre no puede vivir por sí solo. Y que necesita de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. Porque dice la Biblia en ese pasaje que cuando rayaba el alba, cuando los rayos del sol se ven como rayas, como lumbreras en el cielo, empieza a salir el sol en la mañana. Con el que luchaba le dijo, déjame. Y le dijo Jacob, no te dejaré hasta que me bendigas. No te dejaré hasta que me bendigas. Hermanos, ¿cuántas veces pasamos, cuántas madrugadas y cuántas noches o cuántas madrugadas nos sorprende la luz del sol? Orando, arrodillados ante el Señor, pidiéndole al Señor, no dejaré de orar hasta que me bendigas. Necesito esta bendición de tu mano y no me levantaré de estas rodillas hasta que me bendigas. Y así como a Jacob, el Señor nos responde y el Señor nos da y el Señor trae a nuestra vida lo que necesitamos. Por eso tan importante, hermanos, para la fe en nuestra vida, la oración, estar de rodillas ante el Señor, estar pidiendo. Y si ustedes me permiten la expresión, estar luchando con el Señor y no te dejaré hasta que me bendiga. Ciertamente que no somos nada con el Señor, ni podemos luchar con Él, ni podemos exigir, ni tampoco presionar al Señor. Pero sí podemos suplicar, sí podemos estar de rodillas, y sí podemos pedirle en oración. Auméntame la fe, o dame esta bendición que te he pedido. El Señor nos responde como le respondió a Jacob. Entonces, hermanos, ciertamente es un regalo de Dios, pero que podemos incrementar cuando vamos a la palabra de Dios, cuando meditamos y cuando oramos. Realmente estamos en oración. En el primer versículo de ese pasaje de Hebreos 11, dice que la fe es la certeza de lo que se espera. La certeza, la seguridad de lo que se espera. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que se espera? Y lo que se espera son las promesas, son lo que Dios ha prometido. Es la vida eterna, es el cielo. ¿Qué otra cosa se espera? Lo que pedimos. Es lo que esperamos también. Entonces, todas las peticiones que hayamos hecho ante el Señor está expresando aquí que la certeza de tener aquello que estamos esperando, la seguridad de que ya nos lo ha dado el Señor, aunque todavía no lo tengamos. Y la segunda parte de ese versículo dice, la convicción de lo que no se ve. Estar con la convicción, con la seguridad de tener lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Bienaventurados, dijo el Señor Jesús a Tomás, los que sin ver creyeron, los que creen sin necesidad de ver. Ahí en Juan capítulo 20. Nunca hemos visto a Cristo, pero creemos en Él porque no necesitamos verlo. Porque si le vemos, entonces ya no es fe. Cuando vemos, lo tocamos, lo podemos palpar. Entonces ya no hay fe.
Pero por eso no vemos a Cristo, porque por la fe creemos en Él. Dice la palabra de Dios que Moisés se mantuvo como viendo al invisible, como viendo a Cristo. La convicción de lo que no se ve, de lo que no hemos visto físicamente, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es la fe en la vida nuestra. Hermanos, pues, la importancia de la fe en nuestra vida, de tener ese regalo de Dios, pero la importancia de acrecentar la fe. Y en los siguientes domingos comentaré algunas cosas más sobre la fe. Pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, si tuvieran fe como el grano de mostaza, como el grano de una mostaza, podrían decir a este monte, quítate y échate en el mar, y el monte lo haría. Y hermanos, ahí el Señor se está refiriendo a la cantidad de fe. A la cantidad de fe. Tan pequeña fe se requiere, que a veces no la tenemos, que a veces no la alcanzamos. Por dos razones. Que no vamos a la palabra de Dios, sino oímos la palabra de Dios. Y porque no la pedimos en oración. Por eso el Señor nos está invitando hoy a que acrecentemos la fe que el Señor ya nos ha dado, orando y meditando en su palabra. Iré al segundo pensamiento, hermanos, y de una manera rápida también. Tenemos un ejemplo de la fe. Y en Mateo capítulo 15, tenemos el ejemplo de una mujer. En Marcos también está el pasaje paralelo, pero aquí en Mateo está un poquito más amplio, más detallado acerca de eso. Y la fe de una madre, de la mujer sirofenicia. En Mateo no menciona sirofenicia, en Marcos sí lo menciona textualmente. Hermanos, el Señor Jesús está en ese momento en la ciudad de Jerusalén. Y está el Señor Jesús hablando con las personas importantes, socialmente, religiosamente y políticamente hablando, con ellos. Y el Señor tiene ahí, si ustedes leen versículos anteriores al versículo 21, un acalorado debate con esas personas, con los maestros de la ley, con los gobernantes espirituales, y tiene un debate bastante fuerte, bastante fricción. Y luego dice que el Señor Jesús se retira de ahí, que está en la ciudad de Jerusalén en ese momento, pero se retira a la región de Tiro y de Sidón, que eran dos ciudades que estaban cerca del mar Mediterráneo. Jerusalén está al sur, prácticamente, del territorio de Israel, y Tiro y Sidón están al norte. Traté de ver exactamente cuántos kilómetros de distancia, pero en línea recta son más de 200 kilómetros, si se trazara una línea recta. Y el Señor se retira de Jerusalén a esas ciudades. No sabemos cuánto tiempo tardó en ese recorrido caminando, más de 200 kilómetros, por veredas, por caminos, etc. Pero finalmente llega a la ciudad de Tiro y de Sidón, aquella región. Y hermanos, no es casualidad que el Señor se haya encaminado hacia aquella región. No es casualidad como en ninguna otra de las veces que el Señor fue a alguna ciudad o a algún lugar. El Señor sabía qué iba a haber en aquel lugar y qué iba a encontrar y con quién iba a hablar. Sabía específicamente. Tampoco es que el Señor haya dicho, me voy a retirar para descansar un poco de estos que me acosan constantemente y voy allá. Tiro y de Sidón eran ciudades paganas, era territorio pagano, no eran judíos los que vivían en aquel lugar. Pero va allá, y ahí una mujer cananea de nacimiento, sirofenicia de nacimiento, radicada ahí, le hace una gran petición al Señor.
una mujer que viene con una gran expectativa a los pies del Señor y una gran fe. Y hermanos, vemos en este pasaje una actitud, digamos, un poco extraña. No es el único momento en que el Señor tiene algunas actitudes diferentes a lo que comúnmente hacía. Comúnmente, hermanos, ante alguna petición de alguna persona, el Señor se mostró amable. Era amable con todas las personas, recibía a todas las personas que venían a Él y se compadecía cuando tenían algún dolor, alguna situación así. Mostraba su amor, mostraba su misericordia y mostraba su ayuda con las personas necesitadas. Y viene esta mujer también con una gran necesidad, una mujer que vivía en un mundo en donde los hombres gobernaban, en donde los hombres dominaban, en donde no solamente había eso, sino que además eran personas que eran indefensas, las mujeres, que no tenían valor político, no importaban ellas políticamente hablando, socialmente hablando tampoco. No eran relevantes la vida de las mujeres en aquel entonces, económicamente menos. No trabajaban, no aportaban, no tenían ningún valor económico ellas. Y su hija, la hija de esa mujer, menos valor. ¿Por qué el Señor había de detenerse para atenderla si finalmente Él también era hombre? ¿Por qué había de atender a lo que le pedía? ¿Por qué había de hacerle caso? ¿Por qué había de siquiera escucharla? Si acababa de tener hacía unos días o un tiempo antes una discusión acalorada con personas de renombre, con gobernantes, con el sacerdote, con los sumos sacerdotes, con los escribas. ¿Por qué una mujer agobiada, indefensa, cansada, sin valor? ¿Por qué había de atenderla el Señor Jesús? Humanamente hablando, o desde el punto de vista de los hombres, o humanamente, no había por qué atenderla. Y ella viene y a su espalda le habla y le dice: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hermanos, la palabra de Dios no habla de algunos antecedentes que hubiese en aquella persona, en aquella joven, en aquella mujer. Pero solamente creo, o solamente pienso, ¿cómo sería la vivencia, cómo sería la vida familiar de aquella familia, de aquella joven o de aquella persona donde era gravemente atormentada por el demonio? Si en otros pasajes de la palabra de Dios hace referencia a un joven que era poseído por el demonio y que luego el demonio lo hacía que se aventara sobre la lumbre para quemarlo, para matarlo, y los familiares se corrían y tenían que sacarlo y tenían que quitarle la lumbre y que curar lo que se había quemado. Si la Biblia da como antecedentes que los endemoniados andaban fuera en el campo gritando, agrediendo a las personas, agrediéndose su propio cuerpo, sin ningún control, sin ninguna forma de detenerlos. Imagínense al seno de un hogar una persona poseída por Satanás. Qué gritos, qué alaridos, qué situaciones habrían vivido aquella familia. No sabemos si tenía esposo, si tenía papá aquella joven, pero la mamá, seguramente cansada, agobiada de estar cuidando, de estar atendiendo a su hija. Y he dicho en otras ocasiones que tal vez ya cuando finalmente podían controlarla y se estaba tranquila y estaba dormida y apenas iban a descansar, cuando otra vez empezaban los alaridos y los gritos y aventar las cosas y tumbar y agredir. Cansancio, qué agobio para aquella familia, para aquella madre que amaba a su hija verdaderamente.
y que buscaba que el demonio saliera de ella. ¿Cómo fue que vino el demonio a aquella joven? No sabemos. Posiblemente ella estaba metiéndose en las situaciones del demonio y el demonio la atrapó. O posiblemente el demonio fijó en ella, en esa familia, y sencillamente se posesionó de ella. No sabemos de qué manera. ¿Qué habría hecho aquella madre con tal de que el demonio saliera de su hija? ¿A qué gente no habría ido? ¿A qué sacerdotes? ¿A qué médicos? Quizás fue a buscar hasta los sacerdotes en Jerusalén para que vinieran y para que le atendieran. Tal vez no podría llevarla por la misma situación a buscarla, a buscar a los sacerdotes, al sumo sacerdote, pero tal vez fue hasta Jerusalén y lo dijeron, no podemos hacer nada. Regrésate y a ver cómo le haces con tu hijo. Quizás en algún momento escuchó de Cristo Jesús. Quizás alguna referencia vino a su vida hasta aquella región de Tiro y Sidón y le dijeron, pues Jesús echa fuera demonios, Jesús sana, y hay evidencias de todo esto. ¿Y quién es Jesús? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo ver? No se localiza en un lugar fijo, está en un lugar y luego al otro día va a otro lugar y después está en otro lugar varios días, pero sigue su camino y está por todas partes. No hay una dirección donde puedas encontrarlo. Es el único que puede sanar a tu hijo. Y ese día, llega Jesús a ese lugar. Llega el Señor Jesús a esa ciudad. Y no falta alguien que vaya y le dijera, está Jesús aquí en la ciudad, viene con sus discípulos. Y entonces era el momento más glorioso de su vida. El que Jesús estuviera ahí, el que el Señor viniera a esa ciudad, el que pudiera ella llevar a su hija ante el Señor Jesús. Era la oportunidad de su vida. Entonces en ningún momento vacila y va directamente ante el Señor Jesús y habla a sus espaldas. No tenía la libertad de enrostrar al Señor Jesús y hablarle de frente a un hombre, una mujer no. Y por eso viene a sus espaldas diciéndole, ten misericordia. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y el Señor Jesús, indiferente a esta petición, sigue caminando y no hace caso. Y la mujer insiste, tanto que sus discípulos le dicen, hombre, despídela, córrela, ya que se vaya, viene hablando, viene gritando atrás de nosotros, ya, dile que se vaya. Y entonces el Señor Jesús, ahí en el versículo 24, da una respuesta y dice, yo soy enviado a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas de Israel. Y por lo que denota aquí este pasaje, no se refiere a ella, sino que habla a sus discípulos y les dice, como para que escuchara ella, yo vengo a las ovejas perdidas de Israel. Y entonces aquella mujer se adelanta y intercepta al Señor Jesús y se arrodilla ante Él. Y entonces le dice, Señor, socórreme. Señor, socórreme. Y nuevamente una respuesta del Señor Jesús que no correspondiera, que no parece no corresponder a Él. Y le dice, el pan es para los hijos, no es para los perros. Porque muchos de los judíos así trataban a los que no eran judíos como perros. Y decían los judíos en su oración que daban gracias a Dios porque no eran gentiles, porque no eran mujeres y porque no eran perros. Así trataban a las demás personas. Y el Señor Jesús, utilizando el mismo lenguaje que ellos utilizaban, le dijo así a aquella mujer. Y entonces la respuesta de la mujer fue esta: sí,
Sí, en otras palabras, sí, somos perros, soy perro, pero aún los perros comen de las sobras, de lo que comen los hijos, de las migajas que caen de la mesa de los hijos, de lo que los hijos no quieren, de lo que se les cayó al suelo, de lo que ya no van a levantar, de lo que ya no van a comer. De eso dame, de las migajas, de las sobras, de lo que los hijos no quieren. De eso dame. No te estoy pidiendo que me des el pan de los hijos. No te estoy pidiendo el alimento que es para tus hijos. Estoy pidiendo las sobras, lo que no quieren, lo que se les cae al suelo, lo que no van a recoger. Eso dame, de eso de lo que comen los perros. Amados hermanos, nosotros somos indignos del amor de Dios. No somos ovejas de Israel, porque no descendemos de Abraham. Y seguramente sin valor. Y a lo mejor hasta con esa expresión despectiva. Pero nosotros, como aquella mujer, podemos seguir diciendo con la fe plena en nuestro Señor: Señor, aunque sea de las migajas, aunque sea de lo que ya no quieren, aunque sea de lo que sobra, porque aún una migaja de tu pan es suficiente para hacer el gran milagro de transformar, de sacarla de la vida de una persona al demonio. No necesitamos más. Con las migajas del pan del cielo, que es Cristo Jesús, tenemos la gran bendición de ser libres del pecado, de las garras de Satanás, y de tener vidas consagradas y vidas que le agraden al Señor. Como aquella mujer: muy bien, Señor, aunque sea de las migajas que caen. Y entonces, hermanos, el amor de nuestro Señor Jesucristo se desbordó, liberando a aquella joven de las garras de Satanás. Pero la pregunta es inminente: ¿por qué el Señor Jesús tenía que llevarla hasta ese extremo? ¿Por qué no inmediatamente que aquella mujer le pide al Señor? El Señor se detiene y con todo su amor, su bondad, su misericordia y su poder, en ese momento, libera a aquella persona que estaba poseída por Satanás. Y no es la única vez que el Señor Jesús hace eso. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, el ciego Bartimeo, que estaba a la orilla del camino, y cuando escuchó que Jesús pasaba, el ciego empezó a gritar: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? Y el Señor Jesús siguió caminando. Gritaba el ciego y todo el mundo lo escuchaba. Pero conforme el Señor caminaba y avanzaba, el ciego gritaba más fuerte e insistía, hasta que el Señor se detuvo y le dijo: ven. Ciego, pero se acercó a Cristo. Ciego, pero escuchó la voz de Cristo y se acercó hasta donde estaba el Señor Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Que no es obvio, Señor, que recobre la vista. A veces el Señor quiere que seamos específicos en lo que pedimos, que seamos concretos y que le pidamos esto, Señor. Parece obvio, pero Señor, esto es lo que te pido. Y el Señor entonces le da la vista a aquel cielo, como lo hizo con esa mujer. Ciertamente que el Señor permitió que llegara a este extremo sin antes responder, para que diera evidencia de su fe. El Señor Jesús no necesitaba probarla, porque Él sabía perfectamente cómo iba a reaccionar aquella mujer. El Señor conocía la vida de aquella mujer y sabía que su fe era una fe grande. Pero el Señor quería darnos a nosotros ejemplo, y a todos los que han visto ese pasaje y a todos los que estuvieron ahí, de la evidencia de la fe de una mujer, de la evidencia de la fe de una madre, para darnos un ejemplo a nosotros, al mundo entero, a todas las generaciones, de cómo ha de ser nuestra fe cuando nos acercamos al Señor Jesús, y cómo ha de ser de pedir, pero tal vez de insistir,
y tal vez de ponernos de rodillas ante el Señor para pedirle: ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, el Señor Jesús quería darnos a nosotros ese gran ejemplo de pedir, de llegar hasta ese momento. Y tal vez muchas veces el Señor no nos responda inmediatamente. Y tal vez nos llegue hasta el límite de nuestra resistencia. Pero el Señor tendrá una respuesta siempre. Y debemos entender, hermanos, que a veces el Señor permite que lleguemos al límite de nuestras fuerzas. Pero que el Señor finalmente nos bendecirá. Tiene un plan, un propósito para eso. El lenguaje del Maestro, hermanos, corporal y verbalmente, un mensaje de amabilidad, de admiración, de reconocimiento y de elogio para la fe de aquella mujer. Y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y entonces el milagro lo hizo el Señor Jesús. En ese momento aquella joven fue liberada por las garras de Satanás. Y cuando en Marcos dice que cuando llegó a la casa, la encontró como cuando el Señor liberó a aquel gadareno, aquel endemoniado, vestido y en su juicio cabal. Así estaba también aquella mujer. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Pensaba yo, anhelo que el Señor así nos responda. Y que nos diga el nombre de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Tú, fulano, ¿verdad? O así como nos llamamos. Oh, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Quiere el Señor, ojalá, hermanos, que cuando responda el Señor a nuestras peticiones, exprese estas palabras de nosotros. Que podemos estar en la misma condición de aquella mujer, que no era una mujer importante ni potentada, ni siquiera del pueblo de Israel, pero que el Señor reconoció, porque en ella había esa gran fe. Por eso tan importante, hermanos, la fe en nuestra vida, porque tenemos grandes necesidades, porque tenemos grandes peticiones delante del Señor, porque tenemos necesidad de milagros, porque tenemos necesidad de que el Señor haga obras importantes en la vida nuestra. Siempre tendremos la necesidad de nuestro Señor Jesucristo mientras vivamos, y por lo tanto la necesidad de tener fe en Él, seguridad en Él, confianza en Él, como aquella mujer, confianza y fe en el Señor Jesucristo. Y tenemos, hermanos, la forma como obtener una fe fuerte, una fe grande, una fe madura. Y ya lo veíamos en lo que dice la palabra de Dios. Primero escudriñando la palabra de Dios, leyendo, meditando, empapándonos en la palabra de Dios. El año pasado iniciamos un proyecto que era leer la Biblia en un año. No sé cuántos hayamos terminado, pero si no lo hemos hecho, si no hemos terminado, aún es tiempo de retomar o de avanzar o de iniciar, que si ni siquiera alguien inició, y leer la Biblia en un año. El Señor nos da una nueva oportunidad este año de poder hacerlo. Hagámoslo, hermanos. Y lo segundo es la oración seria, la oración de entrega al Señor, como lo hizo Jacob, que en nuestra vida, en nuestro diario vivir, nos sorprenda la mañana en oración a los Dios. Quiero terminar, hermanos,
invitando a las personas que nos ven a través de los medios a la distancia. Si alguien no ha recibido, si alguien no ha creído en este Cristo de la Biblia, en ese Cristo que salva, en ese Cristo que es poderoso para rescatar, para quitar cualquier situación, cualquier demonio, cualquier adicción, cualquier pecado de la vida, recíbalo, invítalo a su corazón. Y el Señor le dará la salvación, la vida eterna, y cambiará su vida. Pero tiene que recibirlo, invitarlo. Y a la invitación es a cada uno de nosotros, a todos nosotros, hermanos, a que sigamos teniendo fe en nuestro Señor Jesucristo, a sigamos teniendo confianza en Él y sigamos pidiéndole de las dos formas, como la palabra de Dios nos indica, aumentar nuestra fe en la meditación de su palabra y en la oración a nuestro Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la enseñanza que encontramos en ella. Te rogamos, Señor, que tú, Padre Celestial, nos sigas dando la fortaleza para leer, para meditar en tu palabra. Y nos sigas dando el interés, la entereza de leer cada día la enseñanza que debemos vivir todos los días. Pero también para estar en oración, en comunión contigo. Y para estar confiados en tus promesas, en tu palabra. Y que en lo que te pedimos, Señor, tú nos lo darás también. Alabamos y glorificamos tu nombre. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu soberanía, tu amor, tu poder y tu misericordia. Y pedimos, Señor, tu bendición para la vida nuestra, de cada uno de nuestros hermanos, para la vida de cada una de sus familias. Con bendiciones nuevas, remecidas, rebosadas, apretadas, Señor, en la vida y en la familia de cada uno de tus hijos. En tus manos nos encomendamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.